Mucho que ver, absoluto que ver. Estamos junto a Jorge Vilches, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. Bueno, nadie lo iba a pensar, nadie lo iba a imaginar, gracias Jorge, que el sarampión iba a volver a ser tema en nuestro país cuando lo creíamos cosas del pasado. Sin embargo, es tema. Es tema, pero hay que aclarar una cosa. ¿Hay casos de sarampión en Chile en este minuto? Actualmente no hay casos de sarampión en Chile y es una muy buena pregunta porque para nosotros es importante comunicar a toda la población de que el sarampión como una enfermedad en Chile está eliminada desde el año 92, ya que tuvimos los últimos casos autóctonos en el país. Todos los casos que han sido diagnosticados posterior a esa fecha, desde el 93 en adelante, son lo que denominamos nosotros como casos importados, que obtuvieron la enfermedad en un país donde circula el virus y desarrollaron finalmente la enfermedad acá en el país, pero no generó un brote o un contagio al interior del país. Eso es importante porque nosotros queremos mantener esa etapa de eliminación de la enfermedad. ¿Y qué países son esos? ¿En qué países, para aquellos que son viajeros, cuáles son los países que debemos prestar mucha atención? Claro, lo importante de esto es que hoy día con la globalización, ¿cierto? Sabemos que muchas personas viajan a distintos países y particularmente durante este año se han observado brotes importantes de sarampión en el hemisferio norte y particularmente en lo que respecta al continente americano, en Canadá, en Estados Unidos y en México. Entonces, esta campaña de vacunación tiene relación justamente con a todas las personas que vayan a viajar, por ejemplo, estar al día con su proceso de vacunación, porque además la vacuna del sarampión es una vacuna que es programática, forma parte del Programa Nacional de Inmunizaciones en una edad específica en la infancia, a los 12 meses, con un refuerzo a los 36 meses. ¿Y por qué se hace este llamado a los que hemos nacido entre el 71 y el 81? Yo me meto en ese grupo, estoy ahí. Justo yo nací en el 82. Te salvaste. Pero para sordera, alguna vacuna para la sordera no hay todavía. 71, voy a volver, 71 y 81. Yo nací por eso 75. no me tengo que vacunar porque nací en el 82. Claro. ¿Por qué ese grupo? Claro, los nacidos durante esa década hay dos condiciones particulares que no podemos acreditar. Uno es que durante ese periodo se dio la indicación de que la campaña de vacunación se inoculaba alrededor desde los 8 meses, ¿ya? Y la vacuna del sarampión está licenciada desde los 12 meses en adelante. Entonces, al haber vacunado, por ejemplo, a niños de 8 meses, no tenemos seguridad de que la inmunidad se haya adoptado de por vida. Por eso la idea del refuerzo. Y lo otro también es que el tipo de vacuna con la que se inoculó durante ese periodo de tiempo, se tiene observaciones respecto a la dosis del uso en ese periodo. Entonces, por esas dos condiciones, estamos ampliando este periodo, o sea, esta campaña de vacunación a ese grupo objetivo de población entre el 71 y el 81. Ahora, es importante que es para quienes no sepan su estado vacunal, porque si yo tengo, por ejemplo, el carnet de vacunación, que si me sumé a una campaña de esta misma vacunación de sarampión en los 90, por ejemplo, y tengo mi carnet de vacunación, eso es válido y acredita que usted se inmunizó. ¿Esa información está disponible en línea? En línea solo en los establecimientos de salud. Entonces, por ejemplo, si las personas quieren acudir a un vacunatorio público o privado en convenio con las distintas Seremis de salud del país, con su RUT, la persona digitadora ahí en el vacunatorio puede acceder al informe en registro en línea y verificar si es que están las dosis de vacunación. Yo recuerdo que en esa época del colegio a nosotros nos vacunaron contra el sarampión. Yo tengo como ese recuerdo que decíamos, estamos grandecitos para esto, pero bueno, nos vacunan. Esa obedece a eso, ¿no? Sí, obedece a eso. Ahora, claro, si no tenemos, por ejemplo, el registro físico o en el registro electrónico de inmunizaciones, la invitación es a que se ponga la dosis de refuerzo. Pero ojo que el registro que puede estar en línea es cuando se hizo, como dices tú, esta campaña de refuerzo en la década del 90. Sí, ha sido sistemática, claro, que ha sido sistemáticamente, pero aquellos nacidos entre 1971 y 81 es probable que si no tienen el carnet no lo sepan. Claro. A ver, ¿cuántas dosis son? Sí. Porque es súper importante también, uno le puede preguntar a la mamá, ¿te acuerdas cuando a veces me vacunaste? Si son hartos hijos, nunca se acuerda. ¿Cuántas dosis son? Y si es que yo no me acuerdo, no importa que me ponga una nueva dosis, aunque me haya puesto las correctas en la infancia. Claro, es importante eso. O sea, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud recomienda 2 dosis de inoculación, ¿cierto? La primera y un refuerzo. En ese sentido, la fecha o la estipulación en el calendario, en el ciclo vital, es que al año de vida se pone la primera dosis y a los 3 años la segunda dosis.
Y eso es importante también tener en consideración porque hacemos el foco en esta población del 71 al 81, pero por ejemplo igual nos podemos encontrar con niños, niñas o adolescentes que hayan recibido su primera dosis y no le hayan puesto la dosis de refuerzo, por ejemplo, a los 3 años, y la campaña también está abierta para que ellos se puedan acercar a los distintos vacunatorios del país y reforzar su inmunidad. También, por ejemplo, la consideración a quienes viajan, porque se puede dar la situación de que un niño menor de 12 meses quiera viajar junto a su familia, ¿cierto? Ese niño también puede recibir una dosis de inoculación previo a los 12 meses para protegerse en el contexto del viaje. Y cualquier persona que no sea en este grupo, que va a viajar a Estados Unidos, a México, ¿se le recomienda vacunarse o nunca tanto? No, la recomendación es solo en este grupo particular porque tenemos certeza que la población está inmunizada en el resto de los años por el tipo de vacuna que se utilizó y por el momento en el que se inocularon. Entonces, la invitación es principalmente a, por ejemplo, niños menores de 12 meses que vayan a viajar, idealmente recibir esta dosis 15 días antes de que ocurra el viaje, ya. Puede ser también con mayor antelación, pero eso es entre los 6 meses y los 11 meses 29 días. También se puede dar la situación, por ejemplo, de un niño mayor de 1 año que recibió su primera dosis, pero que todavía no llega a los 3 años para recibir su refuerzo. Por ejemplo, yo voy a viajar con mi hijo que tiene 2 años 5 meses, entonces yo me puedo acercar a un vacunatorio mostrando los pasajes, por ejemplo, y decirle, mire, yo voy a viajar a esta zona, quiero ponerle la dosis de refuerzo a mi hijo para que esté protegido contra el sarampión. Cuando hablamos de esta zona estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, México. Claro, y bueno, igual hay otras zonas del mundo en que está en circulación el virus, pero la idea principalmente es el contexto de la globalización, ¿cierto? En este mundo globalizado, en donde Chile tiene contacto con todo el resto de países, es importante estar al día y uno puede revisar en distintos sitios web cuál es la condición, por ejemplo, de las enfermedades que están más activas en los lugares donde yo voy a viajar. Eso es parte de la preparación del viajero. Jorge, ¿cierto? Estamos conversando con Jorge Vilches, jefe de epidemiología del MinSal. Hablemos del sarampión, porque quizás hemos olvidado un poco de qué se trata, cuáles son los síntomas, cómo se manifiesta. Sí, el sarampión, bueno, es una enfermedad viral que su principal síntoma de presentación es el exantema. ¿Qué es un exantema? Es una erupción cutánea, ¿cierto? Empiezan a aparecer manchitas en el cuerpo. Normalmente estas manchas aparecen inicialmente desde la zona de la cabeza y se van distribuyendo por el cuerpo hacia abajo, pero además del exantema se suman algunos síntomas que son claves para nosotros para poder sospechar que puede ser sarampión. Fiebre por sobre 38.5 grados Celsius, conjuntivitis, se pueden inflamar los ganglios, y dolores en las articulaciones. Entonces, por ejemplo, cuando una persona consulta en un servicio de urgencia con este exantema más alguno de estos síntomas que yo les comentaba, la idea es que el médico o médica, por la sospecha de que pueda ser sarampión, haga la notificación, tome contacto con los equipos de las Seremis de salud de cada región para notificar el caso y empezar a investigar y saber si es que efectivamente se configura la causal de un caso de sarampión o no. Pero ¿cuán grave puede llegar a ser el sarampión? Claro, el sarampión, y vuelvo a insistir, en una enfermedad inmunoprevenible. Eso quiere decir que con la vacuna nosotros tenemos un alto porcentaje de protección para el desarrollo de la enfermedad y para que esto no progrese a casos graves. Pero justamente esta vacuna se desarrolla en un contexto de una enfermedad que provocaba una alta morbilidad, tiene altas posibilidades de complicación. Hasta un 30% de los casos pueden presentar una presentación clínica grave de la enfermedad y, por cierto, pudiese llegar a provocar la muerte. Oiga, mira, nuestra gente nos empieza a enviar preguntas, son muy oportunas en aquello. Tenemos el más 569-9407-0107, más 569-9407-0107. Guárdenlo en su celular para que lo tenga a mano. Nos llegan preguntas por audio. Escuchamos. Hola, muy buenos días. La verdad que yo siempre me he preguntado cómo se transmite el sarampión. ¿Me podrían explicar? Buen punto, por supuesto, Jorge. Sí. Bueno, se transmite por vía aérea, ¿cierto? La inhalación de las partículas que están en el aire, como distintas enfermedades. Justamente también estamos en el periodo de los virus respiratorios y el mecanismo de contagio es por la respiración, ¿cierto? Pero son las gotículas, en el fondo son es como si yo estoy conversando con alguien cerca, son las gotículas, como era con el COVID, las que transmiten el virus. Sí, ahora lo particular de este virus es que tiene un nivel de contagio que es mucho más alto, por ejemplo, que el mismo COVID-19. O sea, con una persona enferma se enferman muchas más personas de sarampión por compartir un espacio común que, por ejemplo, con el COVID-19. Es decir, la familia, el entorno se puede... La transmisión es mucho más rápida. Rápidamente. Sí. Tenemos otra pregunta más. Atención.
Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Me gustaría saber qué tan peligroso es el sarampión. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, justo lo conversábamos recién, ¿cierto? De todos los casos que se presentan, hasta un 30% puede llegar a presentar complicaciones graves y requerir, por ejemplo, hospitalizaciones de cuidado intensivo y, como decíamos, incluso la muerte. Por eso es importante que la mejor medida para prevenir es la inmunización, la tenemos disponible en el país y la invitación es a eso. Me imagino que también aquí, al igual que con el COVID, las comorbilidades, las enfermedades de base también se potencian, ¿no? Claro, y normalmente los años extremos de la vida, por eso, por ejemplo, el proceso de inmunización se hace en la infancia. Ya los niños tienen más riesgo también de progresar a una enfermedad más grave, pero la enfermedad puede presentarse en toda la población. Oiga, una persona, un adulto mayor nos pregunta acá por redes sociales si se vacuna hoy. ¿En cuánto tiempo queda protegido? Normalmente toma 2 semanas de plazo para poder obtener la inmunidad. 2 semanas. 2 semanas de plazo, ¿ya? Entonces la idea es que, por ejemplo, si yo voy a viajar y sé que me quedan 2-3 semanas para viajar y estoy dentro de las poblaciones objetivos para esta vacunación, acercarme rápidamente a los vacunatorios para poder inocularme y, claro, viajar ya protegido, no esperando que se genere la inmunidad. ¿Y un cuadro de sarampión se puede volver más peligroso en adultos que en niños? Bueno, el progreso de la sintomatología clínica puede ser en ambos casos de gravedad, ¿ya? Este porcentaje que yo les comentaba es asociado a todos los rangos etarios, no a alguno en específico. Jorge, acá preguntan, se me fue la pregunta, ¿dónde está? Por el tema del stock de vacunas para los grupos que no están considerados. No hay en la farmacia, dicen. Claro, lo que pasa es que todas las personas, como les comentaba al inicio, la vacunación de sarampión forma parte del Programa Nacional de Inmunizaciones. Eso implica que todos los niños en las distintas cortes de nacimiento van obteniendo esta vacunación al año de vida. Lo que nosotros buscamos ahora es llegar a esta población que está falto de la cobertura. Por ejemplo, las personas del 71, nacidas entre el 71 y el 81, también las personas que vayan a viajar, y estamos haciendo constantemente campañas de catch-up, como le denominamos nosotros, y por ejemplo este año vamos a estar en los colegios mirando a los cursos que están en primero y segundo básico, revisando el registro de inmunizaciones para ver quiénes tienen pendientes, por ejemplo, su dosis inicial o su dosis de refuerzo, para poder generar esta inmunidad comunitaria. Tenemos otra pregunta aquí a través de texto también, la vamos a poner aquí en la pantalla de inmediato. Yo nací en enero del año 71. Hoy fui y me puse mi dosis y me dijeron que en un mes más debo volver por la segunda. ¿Es así? Paola de Maipú nos escribe. Efectivamente, para este grupo etario que se consideraba como no inmunizado, se pone la dosis inicial y la dosis de refuerzo. Ahora, el refuerzo siempre tiene que ser puesto por lo menos 4 semanas después de la dosis inicial. Así que ahí le dijeron en un mes. Sí, eso está bien, entonces está bien la información. Perfecto. Ya. Ahora, eso cuando chico, a uno le decían, pero no sé si con el sarampión, pero cuando había un hermano con algún tipo de peste, a nosotros nos ponían cerca para que todos nos contagiaran. Eso se hacía porque igual nos vacunaban. Claro. Entonces, pero era como ya mejor que se contagien todos para que queden inmunes. Claro, o sea, lo que pasa es que efectivamente cuando uno... Es súper común. Cuando uno obtiene o se enferma de alguna enfermedad infectocontagiosa, efectivamente el cuerpo genera inmunidad a propósito de eso. Ahora, claro, lo que nosotros no queremos es que la inmunidad se genere a propósito de que muchas personas se enfermen y enfermen gravemente, ¿cierto? Por eso el desarrollo de la vacuna nos permite en un ambiente controlado obtener esa inmunidad. Es decir, entonces, mejor haberse vacunado que andar pegándose el sarampión del hermano. Efectivamente. Ya. Sí. Vamos pero si era súper común, es que tú eres joven. No sé. Pero eso ocurría más para la varicela. Era para la varicela, ¿no es cierto? Porque era muy complicada de adultos. 71-81 es el rango cual está haciendo el llamado para vacunarse. Si tienes alguna pregunta, más 569-9407-0107 en redes sociales. El hashtag es Buenos Días TVN. Jorge Vilches, jefe de epidemiología, está con nosotros. No se vaya, Jorge. Al regreso a la pausa seguimos respondiendo estas y todas tus preguntas. Hablando de la vacunación contra el sarampión, y ahí estamos viendo algunas de las imágenes de cómo afecta el sarampión a las personas. Decíamos que podría llegar a ser particularmente letal. Hay una campaña en este instante y hay preguntas de la gente. ¿Deben vacunarse los nacidos entre 1971 y 1981? Sí, y además aquellas personas que tengan planeados viajes. Y acá estamos con Jorge Vilches, jefe de epidemiología. La pregunta que tenemos en pantalla dice: buenos días, mi nombre es Diana. ¿Qué pasa con los que tuvimos sarampión en los 70 y 80 más o menos? ¿Es necesario que nos vacunemos? Soy del año 74.
hay 4. Claro, en ese sentido es importante verificar porque, claro, uno tiene no tenemos la certeza de que haya sido sarampión efectivamente. Hay distintas enfermedades que se pueden parecer al sarampión, entonces como no existe un registro electrónico como los que como los que hay hoy día, no había esos registros en esa época, no tenemos ese antecedente necesariamente hacia atrás. Cuando uno enferma genera inmunidad, pero lo ideal en este caso es que ella se pueda acercar a un vacunatorio, puede ser vacunatorio público o privado en convenio con la Seremi de Salud, y verificar su estado vacunal, porque si es que no hay ningún problema en que pueda acceder. Habían algunos que decían, yo no sé si tuve sarampión o tuve peste cristal por el síntoma es parecido, claro, el síntoma es parecido. Uno clínicamente lo puede diferenciar entre uno y otro, pero claro, uno si tiene la duda es mejor acercarse y sumarse al proceso de esta campaña de vacunación. Asegurarse. Aquí tengo una pregunta. Pero, a ver, en resumen, esta persona que tuvo sarampión en los 70 y 80, no va a salir su registro si es que se vacunó porque no hay registro. Claro. Entonces, como no sabe, ¿recomienda vacunar? La recomendación es que se acerque al vacunatorio y que ahí puedan corroborar y verificar sus antecedentes para poder vacunar. Efectivamente, la enfermedad genera inmunidad, pero como lo que decía, el riesgo está en no saber si efectivamente era sarampión o podría haber sido otra enfermedad que genera exantema. Hay distintas enfermedades que generan el síntoma clásico del sarampión. Tengo acá, mira, dice, yo me vacuné contra la fiebre amarilla y sarampión antes de viajar a Brasil el 2018. Claro. Soy de junio del 81. ¿Debería vacunarme igual? No, si ya recibió su dosis de refuerzo por la vacuna del sarampión, no es necesario que se vuelva a vacunar. Perfecto. Porque la vacuna del sarampión es una vacuna que entrega inmunidad de por vida. Esa es súper importante, de por vida. En cambio, la de la fiebre amarilla dura 10 años nomás. Claro. Hay que, si uno quiere ir a otro país con fiebre amarilla, uno le dan un carnet. Yo me acuerdo de haber ido a Sudáfrica, te dan un carnet así grande y te dice la fecha porque dura 10 años nomás. Claro. Sí, pero en el caso de sarampión es de por vida, entonces es importante, a diferencia, por ejemplo, de lo que observamos con influenza, que es campaña año tras año. En este caso, ya inmunizado, no es necesario volver a inmunizarse por sarampión. Perdón, hay una pregunta que se repite insistentemente. ¿Por qué entre el 71 y el 81? Si bien ya usted ya dio la respuesta, sería bueno repetirla para aquellos que se vienen sumando. Claro, es importante que en este grupo particularmente se dio la indicación de vacunación antes del año de vida, ¿ya? Y como la vacuna del sarampión está licenciada desde los 12 meses en adelante, no tenemos certeza de que, por ejemplo, un niño vacunado a los 6 o a los 8 meses haya logrado esa inmunidad de por vida. Por esa razón es que a este grupo de personas que nacieron entre el año 71 y el 81 lo estamos invitando a vacunarse nuevamente. Y también, como les explicaba, el tipo de vacuna que se inoculó durante ese periodo tenía una dosis un poco menor, que también nos podría dar luces de que no se logró la inmunidad como se esperaba, y por eso esta campaña de vacunación. Y esta pregunta se parece a la anterior. Buenos días, nací en 1979 y me dio sarampión cuando era más chica. ¿Tengo algún riesgo de que se repita? Sí, en ese sentido, en salud en general nunca el riesgo llega a ser cero, ¿cierto? Uno puede volver a reenfermar. Lo mismo, por ejemplo, que se hablaba antes de varicela, que no, si una vez me dio varicela nunca más me va a dar. Puede dar de nuevo, efectivamente. Ahora, cuando uno está inmunizado, ese riesgo disminuye a que nos dé de nuevo la enfermedad, y también que la progresión de esta sea más leve, ¿cierto? No generemos casos graves. Así que puede volver a enfermar, pudiese volver a enfermar. Lo que buscamos con este proceso de vacunación es que esa enfermedad sea leve y no genere casos graves. La que cuando uno era chico era especialmente, uno decía que era peligrosa que te diera de adulto. ¿Esa es la varicela? Esa es la varicela. Porque ¿cuáles eran los problemas y los riesgos de la varicela? ¿Y la varicela está completamente erradicada hoy día de Chile? No, casos de varicela tenemos de manera habitual. Ya a diferencia, por ejemplo, del sarampión, que es una enfermedad que está eliminada en el país y solo tenemos estos casos importados, sí tenemos casos autóctonos de varicela, normalmente en la etapa de la infancia, y claro, lo que siempre se comenta es que los cuadros en adultos, cuadros de varicela en adultos, pueden ser más graves. También, por ejemplo, en mujeres embarazadas por el riesgo de transmisión a su hijo o hija a través de la placenta. Ahora, independiente de eso, como tratando de volver a centrar el tema, porque para mí como jefe de epidemiología y para el Ministerio de Salud en su conjunto nos interesa mucho la situación del sarampión en el mundo. Ya les comentaba anteriormente lo que estamos observando en Canadá, en Estados Unidos con 1000 casos, Canadá 1800, México que también está por alcanzar los 1000 casos de sarampión con niños que están muriendo en estos países. Lo que buscamos nosotros es lograr optimizar las coberturas de vacunación, y por eso nos centramos en este grupo del 71 al 81, pero yo diría que principalmente lo que tenemos que hacer
todos quienes somos adultos y tenemos un hijo, una hija, un nieto, un sobrino, verificar que el estado de vacunación de esos niños y niñas esté al día, ¿cierto? Si tiene 12 meses, que vaya y se ponga su primera dosis. Si cumplió los 3 años y no se ha puesto el refuerzo, que acuda a ponerse el refuerzo, porque mientras más población esté vacunada, menos riesgo tenemos a nivel país de que el virus pueda reintroducirse. Conversábamos con Jorge en comerciales el por qué estos brotes, y aquí hay un tema de responsabilidad también respecto al uso de las vacunas. A ver si nos puedes contar. Claro, lo que pasa es que el riesgo de reintroducción de este tipo de virus ocurre cuando los niveles de cobertura de la vacunación empiezan a bajar, ¿cierto? Y por distintas razones en el mundo hemos ido observando disminución a la adherencia a los procesos de vacunación, ¿cierto? Por ejemplo, pasa después de una pandemia que uno queda con esto que se llama fatiga pandémica, entonces no quiero necesariamente tener relación con las estrategias que se utilizaron para dar respuesta a esta pandemia, como la vacunación, y eso afecta en general a todas las enfermedades inmunoprevenibles. O sea, nosotros tenemos un programa nacional de inmunizaciones súper robusto. Chile ha sido siempre un país muy relacionado a la inmunización, y lo que nosotros esperamos es que eso no disminuya, como ha ocurrido en otros países, ¿cierto? A través, por ejemplo, de grupos o movimientos antivacunas que promueven justamente el no uso de una de las medidas de salud pública más efectivas que tenemos. O sea, cuando uno mira el costo de vacunar a una persona respecto a lo que provoca eso en su vida, podríamos incluso dejar de conocer la vida como la conocemos hasta ahora, ¿cierto? Con la esperanza de vida que tiene Chile y todo eso relacionado. Hay otra pregunta. Hola, buenos días. En el 2019 en mi trabajo hicieron un operativo de vacunación porque hubo un caso de sarampión. Me vacuné en esa oportunidad. ¿Debo volver a vacunarme? Soy del 81. Saludos, Carla. Claro, si se vacunó en esa oportunidad no es necesario que se vuelva a vacunar. Por ejemplo, lo que describe ella es una de las medidas que se ocupan cuando hay un caso de sarampión y uno hace el estudio de los contactos. ¿Qué personas tomaron contacto durante el periodo en que se podía transmitir la enfermedad? Y se le ofrece justamente una vacunación preventiva, un refuerzo asociado al contacto que tuvo con la persona con sarampión. Entonces, en este caso particularmente, no es necesario que se vuelva a inmunizar porque ya a través de esa inmunización obtiene su protección. Interesante. Todas las preguntas que nos han hecho hemos tratado de canalizarlas a Jorge Vilche, jefe de epidemiología. Recuerden, entre el 71 y el 81 hay una campaña activa. Si va a viajar particularmente a Estados Unidos, a México, a Canadá, preste mucha atención. Si va a viajar a otro país con niños también, infórmese de las condiciones del país al cual usted va a ir por si es necesario hacer algún tipo de vacunación preventiva. No hay en este momento una alerta sanitaria respecto al sarampión en Chile, pero esto se hace con fines preventivos. Así es. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Que tenga muy buen día. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, que estén bien. 10:53 minutos.